Seguimos con ustedes y bueno, tenemos nuestro primer invitado, ya se los había dicho que estaba aquí, acto presencial, Ricardo Cusano, empresario, antes que nada, miembro de la Comisión de la Paz, expresidente de Fede Cámaras y también de la Cruz Roja. Está aquí Ricardo invitado para hablar de todo lo que pasa, siempre hablamos de la economía nacional e internacional y también sobre todo esto, Comisión de la Paz, de qué se trata, qué están haciendo y cuáles son los avances. Gracias Ricardo por estar con nosotros. Buenas No, tardes. Pedro, como siempre, un placer estar aquí. Me increpaste cuando llegué, cómo estaba el corazón. El béisbol siempre será venezolano. Y ayer decía, cuando estábamos abajo en el marcador, decía, bueno, si gana Italia es una alegría porque es algo distinto, es una forma de festejar distinto. Pero el béisbol es venezolano, o sea, los Leones del Caracas son los Leones del Caracas y lo demás Sí, es lo otra demás historia, es... ¿no? La verdad que qué Ahora bonito, bueno, qué bonito ayer, qué bonito, los Magallanes no qué llevan bonito ayer como ayer en el estadio, los últimos juegos de Venezuela, han ocurrido cosas muy interesantes. Ya se dejaron de insultar a algunos jugadores por sus posiciones políticas. Ya la gente se metió en que el mood es veamos a Venezuela campeón. Y eso en el fondo es un poco dentro de las grandes diferencias y los conflictos que hemos vivido sociales, políticos, económicos a lo largo de las últimas décadas. Te refleja un poco lo que al final termina siendo esta Comisión de Paz y Convivencia Democrática. ¿Cuáles son los objetivos comunes que nos acercan? Casi 99% de la población, según una última encuesta de un trabajo de campo que hizo el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, dice que el 99% de los venezolanos se sienten orgullosos de ser venezolanos. Que más, o sea, eso te pone en una connotación de un punto de encuentro favorable, que es la identidad. Después tienes cosas como que más del 80% de los ciudadanos siente que puede mejorar más rápido que el país, pero que antepone la mejoría del contexto integral antes que la de ellos, porque si al país le va mejor, a ellos le va a ir mucho más rápido, mejor. Y después hay algo súper interesante, Pedro, que establecen que entienden que los acuerdos que tienen que construirse en la nación son acuerdos incrementales, que tienen que ir progresivamente y no esas negociaciones de suma cero que eran existenciales, ¿no? Nada está acordado hasta que todo está acordado. Esas negociaciones de eres tú o soy yo, blanco o negro, ¿no? La sociedad tiene una capacidad de entendimiento estratégica de lo que está pasando en el país. Eso no significa que no tengan problemas, eso no significa que no quieran mejorías, que no reclamen, no. Pero tiene un entendimiento de cómo construir una Venezuela donde coexistir, primero. Que coexistir es reconocer al otro, que haya respeto, que después puedas convivir, porque ya la convivencia implica la connotación de un intercambio democrático, de respeto, de una visión futura entre todos, para después venir a un proceso de reconciliación. Son cosas lentas, pero que la sociedad hoy la está entendiendo mucho mejor que algunos liderazgos, ¿no? muy bien tus palabras. Es Viste, así. me aprendí bien el guión. Sí, no, va bien, como siempre. Bueno, lo que me llama la atención es lo que tú dices, que ya las soluciones no pueden ser tan radicales ni repentinas, que quiero de la noche a la mañana o todo o nada. Sí. Se ha hecho un proceso que ha sido, no tenemos ni 3 meses, desde este cambio pragmático que se está haciendo en el país y que esta Comisión de Paz creo que puede ayudar plenamente a eso estas palabras que tú estás hablando, de convivir, de coexistir, de tolerancia, porque si queremos tener un país en armonía, eso es lo que se busca. Háblame un poco, entonces, cuál es el objetivo de esta Comisión de Paz, por favor. Lo primero, Pedro, que creo que es importante resaltar es lo plural de la comisión. Ahí estamos personas que hemos sido candidatos de oposición, empresarios, consultores políticos que es reconocida su posición política no oficialista, y también hay ministros y actores del oficialismo de carácter cotidiano, y también hay representantes de la cultura. O sea, es muy amplia desde el punto de vista de la visión. Pero creo que lo más interesante cuando nos convocaron el 23 de enero a formar parte y a la instalación de este espacio, la presidenta encargada hizo un símil, levantó una hoja en blanco y dijo: todo el que quiera participar cabe en este espacio, ¿no? Y le hemos tomado la palabra. Yo, por ejemplo, obviamente, aunque puedo tener una vocación por lo vivido en la Cruz Roja y me gustan también los temas culturales y humanitarios, lo natural para mí son los temas económicos y la mejoría social abrazada de la mano de un desarrollo de la mejora de la economía, ¿no? Y ahí, al principio, nos hemos reunido con empresarios, con organizaciones, todas las organizaciones nacionales, con
con las iglesias, con las academias, todas las academias, con el Consejo Nacional de Universidades. Y al principio había recelo, gente que decía, bueno, ¿qué es esto otra vez? Pero en la medida que las cosas van avanzando, la ley de amnistía fue algo no perfecto, pero fue un gran paso para construir ese contexto de paz que necesita el país como un camino y no como un objetivo a llegar. Porque la paz, desde el punto de vista absoluta, bueno, que alguien me la explique, creo que difícilmente alguien podrá decir, este es un país 100% en paz. Todos los países tienen conflicto. Claro. Pero el tema del Y hay conflicto, unos más que uno. es unos más que otros, ¿no? Pero el tema del conflicto, Pedro, es que nosotros perdimos la oportunidad de construir nuestras propias soluciones cuando dejamos de hablarnos, cuando dejamos de reconocernos. Y ahí lo único que quedó fue la crisis existencial. O eres tú o soy yo. O vives tú como tu posición política o vivo yo. Eso ha ido cambiando, en algunos casos por condición, en otros por convicción, pero es el escenario que tenemos y hay que trabajar para eso. Y ahí tienes que mediar y tienes que un proceso educativo y tienes que hablar y tienes que construir voluntarios voluntarios porque tienes que ir a las comunidades. Hay heridas que sanar que son muy profundas, pero esas heridas al final el perdón no es que yo te perdono a ti, al final es que yo internalizo que lo vivido no lo puedo repetir, no es borrar la historia. Es tener memoria de lo que ocurrió, pero no para la venganza o para el revanchismo, sino para evitar la repetición de esos errores. Y tú tienes entonces, en ese contexto, otra cosa. Bueno, ¿cuáles son los puntos que nos unen? Hoy es el béisbol, hoy es la Venezuela que queremos ver campeón en el Mundial de Béisbol. Pero en líneas generales, ¿qué es? Es un país donde se respeten los derechos de los ciudadanos, donde los ciudadanos tengan unos deberes y los cumplan de una manera eficiente, donde además la economía sirva para la construcción de una riqueza que fortalezca el tejido social, donde la gente vea en su propio esfuerzo y trabajo, levantándose temprano, la oportunidad de vivir mejor. Pero hoy el 70% de la población entiende y vive de unas relaciones de emprendimiento o de autosustentabilidad. O sea, hoy el venezolano cambió por completo en su forma de ver. Papá Estado, maravilloso si el Estado me regala algo o me da algún subsidio. Pero la gente hoy no está esperando eso. La gente lo que está esperando son mejores condiciones para poner sus sueños sobre la base de sus propias capacidades, desarrollarlos, ¿no? Ricardo Cusano, estamos hablando con él, expresidente de Fede Cámaras. Tengo que hacer una pausa, Ricardo, no. Pero hoy se comen en los restaurantes italianos aquí en Venezuela espaguetis con caraotas y mayonesa. Solo te lo informo. Ha sido para un placer esta entrevista. Bueno, ya regresamos con más para usted. Benzini. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y 49 minutos y bueno, tenemos que llegó la luz, sí, qué bien, porque tenemos a EcoGreen y uno a veces se cansa, o siempre, de perder dinero, de invertir en una luminaria que te salga mal, que se echa a perder y después te ofrecer una garantía que no te cumplen, le falta un sellito, que tal y cual, entonces eso es malísimo para uno no puede estar gastando, uno tiene que invertir en estas luminarias, son en EcoGreen los únicos en Venezuela que tienen 70 años en el país, 70 años de trayectoria y te ofrecen garantías reales de 5, 7 y hasta 9 años. ¿Quién te ofrece esa garantía? 50 sin excusas. Con EcoGreen llegó la luz, creada para durar, rendir y responder, incluso en las condiciones más exigentes. Contáctanos en EcoGreen 0412-217-1839 o en Instagram @EcoGreenB, Eco con doble C. Ya lo sabes, EcoGreen. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El 1 y 50 minutos y seguimos con la entrevista con Ricardo Cusano, empresario, miembro de la Comisión de Paz, expresidente de Fede Cámara y la Cruz Roja y también de la Comisión de Paz. Mira, Ricardo, hemos hablado fuera del micrófono que estábamos en la propaganda y eso, sobre la nueva Venezuela, una Venezuela económica, pragmática, yo la diría una Venezuela energética, porque no solamente allá es petróleo, es gas, hidrocarburos, minerales raros. Estamos con nuevas leyes, leyes no solamente amnistía de la que hablaste ahorita, sino una ley de hidrocarburos que incluye el gas, una nueva ley de minas que incluye esos minerales raros. Hay gente que todavía dicen, no, que eso es válido, no es válido, las quieren descalificar, pero por lo menos tenemos un marco jurídico que está permitiendo a empresas internacionales a querer venir al país a invertir. De hecho, la semana que viene tenemos 100 empresas que vienen a visitar el país y van a invertir.
y tenemos ya más de 18 compañías petroleras y de gas que están visitando el país. Vamos a nombrar Shell, volvió Repsol, Eni, sobre todo Chevron, que hay que reconocerle el trabajo que ha hecho todos estos años, Halliburton, que había salido del país, muestra de interés. Quisiera que nos pusieras al día y cómo piensas tú de esta nueva Venezuela. Primero, Pedro, es maravilloso porque por fin volvimos a tener la gran expectativa de que todas nuestras riquezas minerales pueden ser desarrolladas en favor de la economía venezolana y en favor de la gente, ¿no? Toda una nueva legislación que como siempre yo soy de los que cree que todo es perfectible, pero se dio, se cumplió, se abrió el espacio, se dinamizaron estos sectores. Pero yo quisiera quizás hacer un énfasis en algo, y es un llamado a los actores del sector privado, pero también a los actores del sector público. Elevemos también un poco la voz y las acciones de una manera constructiva, propositiva, porque la bandera de los capitales venezolanos, del desarrollo humano venezolano, de nuestras capacidades académicas, de nuestras capacidades profesionales, también se tome en consideración. Quizás por la propia euforia y por el propio momento, se le ha prestado mucha atención a la inversión extranjera, es valiosísima, pero entender cómo darle también cabida, no solo a la inversión venezolana, sino a las alianzas estratégicas, a las empresas de servicios que generan mano de obra calificada y que después terminan en un círculo virtuoso de la economía. Yo creo que eso es importante, pero en todo caso el primer paso ya se dio y, a mi parecer, se dio en positivo. Desconocer eso, bueno, es seguir deseando erróneamente el destino de un país que seguiría en conflicto. Hoy lo que hay que hacer es que abonar para que esto crezca y que crezca de una manera organizada y que los conflictos de diferencias políticas que existan puedan irse dirimiendo en el camino con unos conceptos quizás muy básicos, pero que tocan la fibra del éxito de un proceso como este. Primero, esto no es utopía, es el amor por el país, o sea, porque eso es lo que nos une, nuestras capacidades, nuestras bondades, y tenemos que ser hoy más venezolanos que nunca, porque además tenemos un objetivo. Ese objetivo tiene un tiempo. Hay que entender que el proceso de la construcción de la reconciliación y la convivencia no es de corto plazo, son muchos años, son muchas heridas, y eso hay que trabajarlo. Y ese tiempo mantener la memoria, no para la venganza, sino para no repetir los errores. Para mí eso es fundamental. La paz no como un objetivo, sino como una atmósfera, como un camino donde tenemos que desarrollar todo esto y donde después las diferencias podamos, muy duro, discusiones que podemos tener muy duro, que se puedan tener como en cualquier país normal y civilizado, pero que eso no signifique la ruptura de la venezolanidad y la ruptura de nuestra república. Y por último, con un objetivo fundamental, que es la recuperación de la palabra soberanía, pero no de la soberanía en términos territoriales, no. La soberanía de la venezolanidad, de poder darse sus soluciones ante sus conflictos, para que entonces siempre la comunidad internacional sean unos aliados en negocios, sean unos aliados para fortalecer todos los procesos sociales, económicos, políticos, pero que no decidan por nosotros. Yo creo que ese camino es el camino a transitar, ¿no? Mira, tú como empresario y que del sector turismo y otros sectores que también cubres, ¿cómo ves esta situación? Porque el venezolano no está sintiendo en el bolsillo todavía que está permeando ese dinero. Es más, con estas nuevo mecanismo de cambio, subastas, tal, no pareciera que nos entró un dinero digital, pero eso no es el que circula en la economía. ¿Qué propondrías tú? Bueno, yo lo primero, hay que hacer un curso casi que de programación neurolingüística fast track para algunos actores, en especial yo lo digo con mucha responsabilidad, para muchos de los actores de la política norteamericana. Tienen que entender que el conflicto venezolano no es un conflicto nada más únicamente político. Aquí hay unas demandas sociales, aquí hay unas deudas sociales que el Estado venezolano, no hablo del gobierno, porque el gobierno tiene un pensamiento ideológico. El Estado venezolano tiene que responder, y para responder necesita de sus ingresos, de poder tener capacidad de resolución. Que tiene que tener una mejor contabilidad, un mejor proceso de transparencia. Excelente, todos queremos que así sea. Pero se necesita poder que Venezuela tenga el acceso a sus recursos, que Venezuela pueda rápidamente recuperar el acceso, por ejemplo, al oro que está en Inglaterra, que en su momento, en el año 2020, cuando estábamos en pandemia, Pedro, recuerdo que hacíamos una propuesta que con ese oro se utilizara para un salario vital cuando la gente no podía salir a trabajar por el COVID, pero es que ese oro hoy vale
antes valía 2.000 millones, casi 5.000 millones por el aumento del oro. Entonces, y después tienes otra cantidad de dinero que es de la nación, que es de la República, y no hemos tenido acceso. Qué bueno que con el reconocimiento pleno que se le ha dado al Ejecutivo venezolano, hoy podamos recuperar la gerencia de Citgo, porque ahí también hay un profit, hay unas ganancias que pudiesen, digamos, manteniendo las reglas de la empresarialidad de una empresa que está en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que, digamos, puedas tener una capacidad de maniobra en el flujo de caja, porque al final, el hospital, la seguridad, la educación, el transporte, la vialidad, la infraestructura, necesita dinero. Y ese dinero necesita el Estado poder trabajarlo, entregarlo, no más de una manera de proselitismo político, sino de verdad que tenga un impacto positivo en lo social. Y que las propuestas que se estén haciendo de salario y otras cosas sean con sentido común. No, con sentido porque común muchos no, que $500, que está, pero... Al final hay dos variables, Pedro. La primera, que el monto del salario que se discuta, que se pueda construir, sea viable según los ingresos del Estado, sea posible. Pero además, que sin importar si es 1, 100, 1.000 o 1 millón, que tenga poder de compra. Porque el verdadero problema también es, no sé si te recuerdas, hace 5, 6, 7 años atrás, lo que valía un billete de $100, lo que tenía el poder de compra en ese momento, no es el mismo que tienes hoy, compras muchísimo menos. Entonces, está también en el manejo de la macroeconomía para que ese salario tenga sustentabilidad en el tiempo. Yo creo que eso es un reto que no se construye con declaraciones escandalosas de reclamar exclusivamente una ley o de reclamar exclusivamente una política. Es poniendo la responsabilidad de que todos ayudemos a construir juntos y que además hagamos las presiones necesarias para que el Estado venezolano tenga otra vez acceso a sus recursos de una manera fluida y donde el acompañamiento de terceros no significa una camisa de fuerza. Excelente. Bueno, Ricardo, gracias por estar aquí. Te espero pronto nuevamente con buenas noticias siempre. Ricardo Cusano, empresario, miembro de la Comisión de Paz. Y esta noche, bueno, ojalá que cantemos el himno de Venezuela. Dios mediante. Si es así, por favor, nos llamen mañana en la mañana que estaremos durmiendo. Gracias, Ricardo. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.